Los números positivos son aquellos números que son mayores a 0 y los números negativos son aquellos números que son menores a 0. En la recta numérica, los números positivos se encuentran a la derecha del 0 y los números negativos se encuentran a la izquierda del 0. Ahora vamos a estudiar la manera en la que vamos a operar los números enteros. La suma de los números enteros describe la idea de acumular objetos, animales o dinero. Analicemos la siguiente situación para ver la forma en la que entenderemos la suma. Si yo tengo 2 pesos y mi hermano me regala 5 pesos, entonces al final tengo 7 pesos. Esta situación la puedo describir matemáticamente a través de la suma, diciendo que 2 más 5 es igual a 7. ¿Qué sucede ahora si queremos sumar números negativos? Pensemos que ahora yo tengo una deuda con el banco de 5 pesos y mi hermano también tiene una deuda con el banco de 10 pesos. Si yo y mi hermano nos ponemos de acuerdo para que su deuda la absorba yo, entonces al final mi deuda será de 15 pesos. Esta situación la podemos representar a través de la suma de números negativos diciendo que menos 5 más menos 10 es igual a menos 15. Estas dos experiencias se pueden sintetizar diciendo que cuando se suman dos números enteros con el mismo signo, el signo se conserva. Por ejemplo, en el caso anterior se sumaron dos números que tienen signo negativo y el resultado de la suma es otro número con signo negativo. Por último, veamos cómo es la suma de un número entero con el 0. Analicemos la siguiente situación para entender el razonamiento de la suma con el 0. Si yo tengo 137 pesos y nadie me regala nada de dinero, al final tendría la misma cantidad de dinero, o sea, 137 pesos. Esta situación la puedo representar diciendo que 137 más 0 es igual a 137. Con un análisis similar, puedo llegar a obtener la suma de un número negativo con el 0. Por ejemplo, menos 7 más 0 es igual a menos 7. Entonces, el 0 no tiene ningún efecto cuando de suma se trata. Ya que entendemos el significado de la suma, ahora es necesario construir un algoritmo para llevar a cabo sumas más complicadas. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta fácilmente que la suma de los números 325 y 63 ya no es tan fácil de calcular a ojo. Para sumar 325 y 63 vamos a disponer a los números en forma vertical y también los vamos a sumar en forma vertical. Por lo que la suma de 325 y 63 es igual a 388. Veamos algunos ejemplos de aplicación del algoritmo de la suma. Una persona adeuda a su tarjeta de crédito 4.500 pesos y realiza con ella un pago de 1.500. Si el banco le cobra 350 de interés y recargos, ¿cuál es el nuevo saldo de la tarjeta? Para resolver este problema, notemos que el problema habla sobre deuda, por lo que los números con los que trabajaremos son negativos. La persona deuda 4.500 pesos y hace un nuevo pago por 1.500 con su tarjeta de crédito. Además, el banco le cobra 350 pesos. Para obtener el adeudo final, vamos a sumar los números negativos. Disponemos los números en forma vertical y los sumamos también en forma vertical. En la primera columna obtenemos 0. Para la segunda columna obtenemos 5. Pero para la tercera columna, la suma resulta en 13.
Cuando el resultado de la suma sea un número de 2 cifras, dejaremos la cifra de las unidades y guardaremos la cifra de las decenas para la siguiente columna. Entonces, dejamos el 3 y subimos el 1. En la última columna obtenemos como resultado 6. Por tanto, el saldo final de la tarjeta es de 6,350 pesos de deuda. Otro ejemplo de aplicación es el siguiente. Un automóvil realiza un viaje en 3 etapas para ir de una ciudad a otra. En la primera etapa recorre 189 kilómetros, en la segunda 132 kilómetros y en la última 378 kilómetros. ¿Qué distancia existe entre la ciudad A y B? Las distancias se describen con números positivos. En este caso son números enteros positivos. Y para obtener la distancia entre la ciudad A y B, tenemos que sumar los números enteros 189, 132 y 378. Disponemos los números en forma vertical y sumamos en forma vertical. Para la primera columna obtenemos como resultado de la suma 19, por lo que dejamos el 9 y subimos el 1. En la segunda columna también obtenemos 19, por lo que dejamos el 9 y subimos el 1. En la última columna obtenemos como resultado de la suma 6. Por tanto, la distancia entre la ciudad A y B es 699. A ver si me entendiste. El siguiente problema es para ti. Una empresa reporta en los últimos 3 meses las siguientes pérdidas: 150,000 pesos, 40,000 pesos y 155,000 pesos. ¿A cuánto asciende la deuda total? Ya sabemos cómo sumar números del mismo signo, pero ¿qué sucede cuando queremos sumar números enteros de distinto signo? A la suma de números enteros con signos distintos se le suele llamar resta. Los elementos de la resta son el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Podemos entender el significado de la resta con la siguiente situación. Si yo tengo 137 pesos y le debo 37 pesos a mi hermano, entonces al pagar mi deuda me quedarían 100 pesos. Esta situación la puedo representar matemáticamente a través de la suma de un número positivo con un número negativo. ¿Qué sucede ahora si invertimos los papeles? 137 es negativo y 37 es positivo. La resta quedaría como 37 más menos 137 igual a menos 100. Esta resta la podemos interpretar diciendo que tengo 37 pesos y debo 137 pesos. Al pagar 37 de los 137 que debo, sigo debiendo 100 pesos. Para la resta, tenemos un algoritmo similar cuando las sumas son más complicadas. Vamos a disponer los números en forma vertical y vamos a hacer las restas en formato vertical. Por ejemplo, para la resta 137 menos 37, proseguiremos como sigue. Los ponemos en forma vertical y hacemos las restas en forma vertical. 7 menos 7 es igual a 0. 3 menos 3 es igual a 0. Y 1 menos 0 es igual a 1. Por tanto, la resta 137 menos 37 es igual a 100. Pongamos a prueba el conocimiento aprendido con el siguiente ejemplo. Una cuenta de ahorro tiene un saldo de 2,500 pesos. Se efectúa un retiro de 1,500 y se cobra una comisión de 7 pesos. ¿Cuánto queda disponible en la cuenta? El saldo se puede representar con un número positivo y el retiro y la comisión con números negativos. Entonces,
Para obtener el saldo final, vamos a hacer la resta. Para la primera columna tenemos que 0 menos 0 menos 7 es igual a menos 7. Aquí nos encontramos con un problema, ya que no podemos poner números negativos, por lo que proseguiremos como sigue. El 0 pedirá prestado una unidad a su vecino, en este caso el 0, pero el 0 no tiene, por lo que este le pide prestado a su vecino 5. Entonces, el 5 se convierte en 4 y el 0 se convierte en 10. Ahora, el 0 de la primera columna ya le puede pedir prestado a su nuevo vecino 10. Al prestarle una unidad al 0, el 10 se convierte en 9 y el 0 en 10. Ya podemos hacer la resta de la primera columna. Tenemos que 10 menos 0 menos 7 es igual a 3. Para la segunda columna tenemos que 9 menos 0 es igual a 9. En la tercera columna tenemos que 4 menos 5 es igual a menos 1. Como obtuvimos un número negativo, volveremos a pedir prestado. El 4 le pide una unidad a su vecino 2, por lo que el 2 se convierte en 1 y 4 se convierte en 14. La resta de la tercera columna quedaría como 14 menos 5 igual a 9. Y en la última columna tenemos que 1 menos 1 es igual a 0. Por tanto, en la cuenta queda disponible 993 pesos. Ahora, si quieres saber cómo las leyes de los signos se introducen en la multiplicación de los números enteros, la respuesta está aquí, en el siguiente video.